demasiado tiempo cerrada. A mí me gusta pensar que la escritura se parece mucho a la música. La música toma el ruido, lo afina, lo convierte en melodía y de pronto lo que era un caos se convierte en ritmo. Como la escritura ocurre algo bastante parecido. Tomamos aquello que nos golpea por dentro, que en un principio es confuso, intenso, contradictorio, y lo organizamos con letras. La palabra tiene su propia cadencia y a veces es simplemente un susurro y a veces un grito, algo contenido y a veces una nota sostenida que nos permite atravesar lo que antes parecía imposible. La música se escucha con el oído, la escritura con la memoria y ambas están a servicio de la verdad emocional. Pueden acompañar procesos profundamente transformadores. Justamente por esto es tan significativo que estemos aquí hoy presentando este manual práctico de escritura expresiva para profesionales. En un momento muy curioso, porque en la historia la mitad del planeta está obsesionado intentando conseguir que una máquina escriba por un ser humano. Lo que hace Lucía es proponer exactamente lo contrario, ¿no? Que seamos nosotros quienes recuperemos este acto de escribir con nuestras dudas, nuestras fisuras, nuestros matices, nuestra vulnerabilidad, porque escribir no es producir texto, es producir sentido. Y este sentido puede surgir del temblor humano y eso ninguna inteligencia artificial puede imitar del todo porque no conoce el vértigo de estar vivo. El libro que hoy vamos a conversar sobre ello no es un recetario ni un simple manual técnico. Yo creo que es un puente entre la escritura y la intervención terapéutica. Es un territorio donde lo clínico y lo humano dialogan sin jerarquías. Es un recordatorio de que a veces la palabra escrita permite lo que la palabra hablada muchas veces no alcanza. Detenerse sin dejar de avanzar, comprender sin justificar, decir sin tener que mirar los ojos que todavía no podemos. Lucía aquí nos va a ofrecer un trabajo bastante honesto, generoso, profundamente experiencial. Abre su saber, pero también su sensibilidad para que nosotros, los profesionales, encontremos nuevas herramientas para acompañar a aquellos que sufren. Lo que hace sin solemnidad excesiva, sin complicarlo todo, con esta mezcla suya de lucidez y humanidad que atraviesa cada página, lo que vamos a encontrar en este libro es una escritura que puede iluminar zonas oscuras, ordenar memorias, memorias rotas, liberar emociones, emociones estancadas, o simplemente ayudar a que alguien vuelva a sentir que tiene voz. Quisiera decir además algo personal, que para mí es un honor presentar este libro, no solo como psicólogo, sino como amigo de Lucía, que le conozco además detrás de esta obra, ¿no? Su rigor, su fuerza, su vitalidad y una curiosidad inagotable, su capacidad de mirar el dolor de frente sin perder la ternura ni el humor. Conozco la honestidad con la que escribió este libro y sé cuánto esto propone escribir y no lo hace desde la distancia, sino desde la experiencia de quien ha encontrado en la palabra un modo de sostener la vida. Por eso este manual no es solo útil, es necesario. Es un recordatorio de que escribir sigue siendo una forma profunda de existir, una forma de volver a uno mismo con más claridad, más calma, más verdad, en un mundo acelerado, saturado de discursos, de tecnología. Este libro, en sentido contrario, reivindica un espacio para la intimidad, para la pausa, para la escucha intensa. Y ojalá quienes lean se permitan discutir este espacio donde van a encontrar nuevas maneras de acompañar unos a los otros, pero también nuevas maneras de acompañarse a sí mismo. Ojalá recuerden, como nos recuerda Lucía, que escribir no es un lujo ni un talento reservado a unos pocos. Es un acto de cuidado y cuidado es auténtico y siempre transforma. Gracias. Muchísimas gracias, es muy bonito. Ahora que habéis visto que soy un psicólogo serio, que escribo, podemos chismear. Bueno, ¿quién empieza? Tú. Bueno, repito, esto es un manual y el manual está basado en 4 casos, 4 estudios de caso. Lo de los
estudio de caso es algo que hacía Freud y es casi ya un género literario, ¿no? Se coge un caso, muchísimas veces cuando ves estudios académicos hay estudio de caso, y entonces buscan el caso más raro para contarte, pues es una niña que lo que sea, ¿no? Y los estudios de caso suelen ser muy áridos y muy aburridos. Y el único que hizo estudios de caso divertidos, aparte de Freud, era Oliver Sacks. Esto está basado en varias personas. Todos los casos son reales, pero está cambiado muchísimos detalles, de forma que sea prácticamente imposible que a estas personas se las reconozca, ¿no? Aunque los textos son reales y yo tengo permiso de ellos. Y normalmente digo que era en un centro, pero en realidad yo hacía cursos y a partir de esos cursos siempre quedaba una persona o dos que se quedaba en privado. Como yo en aquel momento estaba amenazadísima, si no era alguien que venía de un curso o que venía muy recomendado o lo que fuera, yo no recibía a nadie, ¿no? Y entonces son 4 casos, que una es una señora con una historia de maltrato de larga duración del que ella no era consciente y, lo que es peor, la persona que le había tratado tampoco era consciente. Otra era una chica que le habían diagnosticado un TLP y en realidad tenía una historia de acoso y también lo mismo, ella no era consciente de que estaba siendo acosada. Tercero es un duelo patológico y cuarto es un problema que parece muy como poco importante, que es un señor que tiene una mujer y un amante, y esto en principio lo que parece es maravilloso, ¿no? Pero a él le crea muchísima angustia, no por dejar a su mujer, que en el fondo a la mujer supongo que estaría encantadísima de que él se fuera, sino como dejar la religión, es decir, traicionar a la religión de donde viene. Y a mí esto me parece muy importante porque ahora mismo que sale Rosalía y toda esta historia, yo creo que hay un zeitgeist, un mar de fondo brutal en el que la gente está volviendo a la religión del tipo que sea, porque en las crisis tanto económicas como de sentido da mucho miedo estar solo en el mundo. Es decir, cuando tú tienes una crisis, ahora mismo hay una crisis económica, hay una crisis global con una polarización inmensa, hay el miedo a mañana se va a declarar la guerra mundial, hay el miedo a pasado mañana ya no tengo que comer o el sistema va a quebrar y van a caer todas las pensiones. Vivimos en un constante estado de odio y miedo que yo no recuerdo en los 90, o sea, yo recuerdo los años 70, o sea, yo nací en el 66, pues yo puedo recordar perfectamente la transición, porque yo tenía 12 años. Y hubo un momento de mucho miedo, sí, estaba Fuerza Nueva por las calles. La verdadera ultraderecha, yo sí que la he conocido. Luego hubo un momento glorioso en los 90, en el que todo era amor y alegría y gastarnos los fondos europeos a tutiplén, y en el que había como mucha, no paz, pero el que te podía atracar en la calle era un yonki, pero hasta ahí, ¿sabes? Y creo, alguien ha dicho en primera fila que este momento de tanto odio, tanta polarización y tanto miedo, creo que no lo habíamos vivido en mucho tiempo. Es decir, gente que no quiere ir a la cena de Navidad por si acaso su cuñada empieza a hablar de política, o amigos que dejan de hablarse, o últimamente yo en un año vi 3 suicidios de personas cercanas en el espacio de un año. Fue bastante brutal. Y ahora habla tú un poco, por favor, y vamos caso por caso, si quieres. Sí, antes de empezar con los casos, quería señalar una cosa que me parece interesante. Si hoy encontramos en las librerías los libros de psicología, sobre todo la psicología esta académica, ¿no? Esta que está de moda, entre comillas, nosotros vamos a encontrar estructuras de libros que van a proponer a los pacientes siempre pensar de una manera determinada, transformar el pensamiento,
organizar el pensamiento, pero no van a plantearse nunca desde una pregunta o desde la construcción subjetiva, ¿no? Entonces yo creo que hay una cosa aquí muy interesante en lo que tú propones, ¿no? Que va un poco más allá de la terapia cognitiva, que a mí me espanta un poco, pero es la que hacemos, ¿no? Pero es un tipo de terapia donde parece, ¿no?, que el sujeto tiene el saber, conoce la historia, sabe lo que hacer, entonces el otro con un problema va y recibe esta orientación o esta instrucción. Y en la escritura expresiva, a mí lo que me parece interesante rescatar es que rescata la subjetividad a partir de preguntas y una construcción singular, ¿no? Que esto es una de las cosas que yo creo que es importante y que aparece, ¿no?, durante todo este proceso, ¿no? Porque la psicología que vivimos ahora, por lo menos la que se vende, es una psicología cutre, no hay otro nombre, cutre, ¿no? Porque es una psicología como, si tú haces esto, entonces tus neuronas van a hacer esto, no sé qué, y confundir, ¿no?, un epifenómeno biológico y compararlo a un fenómeno psicológico es una cosa que estamos viendo cada día y que no tiene ningún sentido. Decir que si tú abrazas a una persona, entonces vas a tener oxitocina y esto te va a hacer feliz, pues tendrías que abrazar todo el estadio del Real Madrid y un día de fútbol, y aún así no creo que llegarías a estándares de felicidad, ¿no? Pero se está diciendo esto, ¿no? Entonces, un tipo de psicología que hoy vendemos donde el psicólogo es el detentor de un saber, de una forma de organizar el pensamiento. Entonces, por módicos 100 euros podemos contarles cómo vamos a organizar este pensamiento, pero no estamos haciendo algo que ella propone aquí, ¿no?, que es partir, ¿no?, de este agujero de la subjetividad humana y hacerse preguntas, ¿no? Preguntas que tienen que ver con el deseo, con las metas, con lo que uno es, con lo que uno ha sufrido, y permitir que este sujeto pueda contar historias distintas, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy resgatable y es un soplo de aire fresco en nuestra cutre profesión. Bueno, voy a contar el caso que recuerdo más, porque la verdad es que ni me acuerdo, pero bueno. El más llamativo, que además es curioso, porque yo lo vi en un chico y poco tiempo después me lo contaron exactamente igual de una chica. Exacto, el mismo caso. Y el caso es el siguiente. Una persona se va a vivir, es decir, en mi caso era un chico con un hombre. Conoce a un hombre, se va a vivir con él, es un chico joven con un hombre mayor. Y se va a vivir con este señor, llevan X años juntos, y de repente este señor muere de un ataque al corazón, porque se metía a lo más grande, claro. Y entonces, bueno, él piensa, llevo 8 años viviendo con él, pues no se habían hecho pareja de hecho, pero normalmente si puedes acreditar residencia es como si estuvieras casado, ¿no? Y se descubre que este señor seguía casado con su exmujer, nunca se había divorciado. Por lo tanto, todo le toca a su exmujer y al hijo, y además este chico trabajaba con él, entonces le echan del trabajo inmediatamente. Y todo se cae. O sea, no solo pierdes a tu pareja, sino, tu pareja se estaba metiendo y tú te sientes culpable por no haberlo frenado, porque quizás si no se hubiera metido cocaína no habría fallecido. 2, tienes rabia hacia tu pareja, pero no lo puedes decir, claro. Tú tienes rabia porque no te ha contado que no se había separado. Es decir, para que se entienda, si una persona no se ha divorciado y sigue casado con la primera, ya no puedes pedir pareja de hecho. Da igual que hayas vivido 8 años con él. Y luego este chico trabajaba con él por un cargo de confianza. O sea, el otro le había metido en su empresa poco menos que de secretario. Obviamente le podían echar muy rápidamente, y si este ya no está y eres un cargo de confianza, fuera, ¿no? Y entonces, cuando no vino por un duelo, es decir, la mayoría vienen a un curso o tal, y luego se quedan, pero ya han pasado por normalmente todos los casos siempre iban medicados ya habían estado en un psicólogo, ya habían estado en un psiquiatra, ya tenían un diagnóstico, ¿no?
Y entonces este chico tenía un diagnóstico, creo recordar, de fobia social, porque se había metido en casa, se había encerrado en casa de su hermana, prácticamente no salía porque teletrabajaba y no veía a nadie. Y nadie se planteaba que lo que le pasaba era un duelo, ¿no? Entonces fue muy interesante porque hay un ejercicio que se llama el de la carta continua, que es, tú te vas todos los días a la misma hora, en el mismo sitio, pones la foto de Mengano que se ha muerto y escribes lo primero que te venga a la cabeza, pero solo 20 minutos. Y es muy importante que tienes que estar 20 minutos sin levantarte, porque la tentación es levantarte, claro. La tentación es que si llegas a decir algo, entonces yo dije, escribe lo que sea en forma automática. Y luego se hace un sistema que es coger las palabras y empezar a agruparlas. Las de odio, las de enfado, las de culpa, y las vas poniendo. Es muy interesante en el libro esto. Y entonces tú ibas viendo que había mucha culpa y muchísimo resentimiento. Es decir, esta persona se ha muerto y descubro que no ha tenido el detalle de decirme que no se había divorciado. ¿Y por qué no se había divorciado? Pues porque divorciarse era tantísimo follón, porque tenían una empresa a medias, quería dejarle la casa a su hijo, patatín patatán, o sea, lo típico, pues mucha gente no se divorcia porque es muy complicado. Yo a mi alrededor tengo un montón. Entonces, no se divorcian porque tendrían que deshacer tantas cosas que bueno, que lo dejan así. Cada uno se va a vivir, repito que se lo había visto en otro caso, ¿no? Entonces, cuando yo hice esto de ir colocando las frases, es decir, al cabo de un tiempo él tenía un montón de cosas escritas bastante incomprensibles, pero cuando tú las ibas colocando, creo que lo tengo por aquí, espera a ver si lo encuentro. Un momentito. Vale. Espera, que está por aquí. A ver. Un momento. Mira, salieron. Esto se llama un análisis de datos cualitativos y muchas veces lo haces para otro tipo de textos, ¿no? O sea, analizas cuantitativos y cualitativos. Y entonces, yo qué sé, por ejemplo, si habéis visto la serie de Una Bomber, ¿la habéis visto? ¿No habéis visto? ¿Sabéis quién era Una Bomber? Una Bomber era un señor que iba poniendo bombas por ahí y que le pillaron por las cartas que mandaban. Ahí se hizo un análisis de datos cualitativos y se empezó a ver, este señor tiene que ser, porque él mandaba muchas cartas y escribía mucho, entonces era, pues tiene que ser judío, tiene que ser de no sé dónde, porque tiene estos dejes, vive en un sitio donde hay muchos árboles, no tiene coche, porque nunca habla de un coche, porque tiene que haber tenido formación superior, de ciencias, bueno, fueron viendo, tiene que vivir en San Francisco y acertaron bastante. Pues eso se hace con análisis de datos cualitativos. Se hace también en esquizofrénicos. O sea, puedes hacerlo tanto clínicamente como, por ejemplo, gente que está falseguro, ¿sabes? Y no sé si conocéis la historia de John Bennett Ramsey, que fue una chica que asesinaron, que es el caso sin resolver de Estados Unidos, porque todavía no se sabe lo que pasó. Pues en la nota de secuestro, que habían mandado una nota, también se hizo un análisis y se llegó a la conclusión de que eso lo había escrito su madre, ¿no? Pero que normalmente puedes hacer escritura forense, por ejemplo, si te llegan una serie de amenazas, tú puedes ver de quién es si tienes una muestra de escritura. Es decir, me llega todo esto, a ver, dame una muestra de escritura, no grafología, ¿eh? O sea, imagínate, yo estoy recibiendo por Twitter todos los días una serie de cosas. Bueno, pues yo puedo ponerme a buscar, si son muchos, busco a mi ex o a quien sea. Y, por ejemplo, pone as de muchas veces, o se equivoca, pone las comas en un sitio particular, eso se llaman estilemas. Pues puedes pillar esto, lo ha escrito este. En este caso lo que se hizo fue coger todo lo que había e irlo organizando. Sensación de abandono. Me dejaste muy solo, me siento como un perro abandonado. Sensación de vacío. Me despierto por inercia porque siento que es lo que tengo que hacer y no le encuentro a la vida ni sentido ni propósito. Miedo y desconfianza. ¿Cómo voy a salir de casa? Tengo miedo a la vida y a despertarme, tengo miedo de enfrentarme otra vez a papeles y a juicios, porque había un juicio por la casa, habían entrado en un juicio por la casa.
la ex del marido y él. Soledad, me siento muy solo, la soledad disfruta de su victoria, solo siento silencio y soledad, culpa. Me culpo a mí mismo por no haberme dado cuenta de nada. A veces pienso que si no te hubieras seguido en tu vida de porros y rayas, ahora estarías vivo. Me culpo por no haber sabido ver. Impotencia. Imposible enfrentarse a ellos y a su ejército de abogados. Me doy cuenta de que no puedo hacer nada. Es muy duro aceptar la derrota. Tristeza. No lloro como al principio, pero siento una opresión en el pecho. Es como una enorme mancha de petróleo. Negación e incredulidad. Despertarme me ha llevado un rato reconocer donde creía que estaba. Me cuesta creer lo que ha pasado. A veces fantaseo que no te has muerto. Cada día pienso que ojalá estuvieras aquí. Rabia, rencor y resentimiento. Hay momentos en los que te odio por haberme mentido. El resentimiento es mi pan de cada día. Me cuesta mucho perdonarte. No puedo entender que me mintieras. Me ahoga la rabia, humillación. Cuando pienso en lo humillante que fue todo, me dan ganas de llorar. Me avergüenzo muchísimo. Me siento tonto e inútil. Bueno, estaban todas organizadas, ¿no? Y la que más salía con mucho era rabia y resentimiento. Todo el rato. O sea, estamos hablando de que si había escrito todas las mañanas durante 15 días, tenías lo que se llama un corpus, o sea, mucho escrito, ¿no? Y salía rabia. Y rabia era precisamente lo que él verbalmente no expresaba. Él cuando llegaba era, es que esto fue muy triste, pero la reprimía mucho. Sin embargo, al escribir salió todo. Y claro, tenía todo el derecho a estar rabioso. Es que, claro, haberte casado con alguien que... o casado, irte a vivir con alguien que no te dice que sigue casado con otro. Pero cuando alguien muere, es como que hay que hacer un borrón y hay que hablar siempre bien del muerto, ¿no? Entonces este pobre chico tenía el duelo y por encima del duelo el no poder contar lo cabreado que estaba, ¿no? Entonces fue muy interesante porque yo había visto hacer lo del análisis de corpus, pero nunca lo había hecho. Y fue muy rápido porque en cuanto él lo vio por escrito y se lo puse así, mira, esto está aquí, empezó a decir, pues, va a ser verdad que estoy un poco enfadado, ¿no? Claro, tenía todo el derecho a estar enfadado, pero él no se permitía a sí mismo. Entonces, quizá este fue de lo... Yo he metido aquí 4 porque las 4 personas escribían bien, 3 eran muy cultas y una es increíble porque no había estudiado nada y también escribía muy bien. Es cierto que yo he corregido los textos, ¿no? Pero os estoy contando esto para que veáis que no es esta de, a ver, vamos a escribir sobre tu mamá, ¿no? Sino que lo que se hace es hacer un análisis y sacar cosas. Y, oye, cuando quieras hablas tú, que estoy hablando sola. No, está bien. Entonces, cuando hablamos de escritura expresiva, no es esto de, mira, para poner un ejemplo, si a mí a alguien le hubieran violado, jamás pediría que escribiera sobre su violación de ninguna manera. Ese es mi bastón. La gente cree que la escritura expresiva es hablar de tu ruptura o voy a ponerme a hablar sobre mis sentimientos. No, eso no ayuda en nada y muchas veces además te estanca ahí. Escríbele una carta a tu ex. No, a tu ex, déjalo por ahí tirado, ¿no? Entonces voy a poner otro ejemplo. Mira, en el caso de este señor cuyo problema era que tenía una angustia, o sea, llega por muchísima angustia y ansiedad. Le han dado, creo, pues lo típico, le han dado un ansiolítico, él ha ido a su médico, porque además tenía, esto es muy típico, como ataques de pánico que él pensaba que era un ataque al corazón. En el libro no lo cuento, pero él había tenido en mitad de una reunión lo que parecía un ataque al corazón que resultó ser un ataque de pánico. Entonces lo normal es empastillarlo y ala pa'lante, ¿no? Y el problema es que tenía una mujer y un amante, pero no se sentía capaz de divorciarse, no quería divorciarse, no podía divorciarse, y en realidad era porque lo único que él venía de una historia muy, muy, muy dura de infancia, que no parecía tan dura, pero sí lo era, ¿eh? Y lo único que tenía toda la vida era su fe. Había estado, no me atrevo a decirlo porque esto se va a ir en streaming, pero bueno, había estado en un grupo religioso, cuyo nombre no puedo decir porque esto se ve en streaming, y había estado muy cerca de ese grupo, la fe era muy importante para él, y si se divorciaba, su edificio de creencias se caía. Y esto a él era muy difícil verlo.
Entonces casi siempre se hace un ejercicio que es el del cuento de hadas, ¿no? Que elija un cuento de hadas y lo cuente. Y él cogió el cuento de los 3 cerditos, claro, la ambición, el trabajo bien hecho, el trabajar, ¿no? Y entonces ahí se veía que él todo era darse a los demás, trabajar, porque venía de un entorno católico. Entonces yo empecé a decirle, pero, porque me decía, no puedo divorciarme porque mi mujer se moriría, mis hijos no lo soportarían, ya no tenía ni madre ni padre. Y dije, bueno, pues escribe desde el punto de vista de tu mujer y tus hijos. Y cuando él empezó a escribir como su mujer y sus hijos, se dio cuenta que su mujer hubiera estado encantada, la verdad, y que sus 2 hijos pues ya no vivían con él, ¿no? Pero hasta que no escribió poniéndose en el lugar del otro no se dio cuenta que todo eso eran excusas. Que normalmente dicen, no quiero divorciarme por los niños, pero si los niños están amargados viéndote todo el día, sus hijos eran mayores. Muchas veces la gente dice, no voy a hacer esto por mi mujer, no voy a hacer esto por mis hijos, y en realidad no va a hacerlo porque no quiere. Y la angustia que tenía era porque en el fondo no quería dejar la vida que tenía y fuera, ¿no? Pero para verlo tenía que hacer este ejercicio, ¿no? Y ahora te toca hablar a ti porque... Sí, estaba pensando una cosa cuando leí este caso del duelo. Hoy, por ejemplo, el duelo yo creo que es de las pocas certezas en el campo de la salud mental de que todos lo vamos a tener y unas cuantas veces, ¿no? Durante la vida. Y es un proceso muy complejo que si no se trabaja, estamos en la antesala de un problema, de una condición de salud mental muy seria, que es la depresión. Y en la cultura en que nosotros vivimos hoy, si uno tiene un duelo muy jodido, por ejemplo, se te muere el padre o la madre, tienes 3 días libres en el trabajo y ala, tirar para adelante, ¿no? Como cultura, nosotros hemos aprendido que para hacer un duelo tenemos que hacer un rito. Y no es el rito solo de la corona de flores, el tanatorio de la M30, en el mejor de los casos, enterrarlos en la Almudena y todas esas cosas. Es el rito que aparece aquí, ¿no? Cuando tú lo dices, ¿no? Es el rito de expresar la rabia, el rito de expresar el dolor, el rito de tener tiempo de reorganizar esto que es tan desconcertante, ¿no? Porque era su pareja y posiblemente todo este repertorio de afecto estaba dirigido a este hombre se muere, su cerebro lee, todo este afecto se muere junto con él. Entonces poder recobrar, ¿no? Todo este repertorio afectivo a través de la escritura, yo creo que lo valioso de esto es esta parte ritualística, ¿no? Que permite de alguna manera, dentro de las posibilidades como cultura, podemos elaborar nuestros duelos, porque obviamente lo ideal sería que tuviéramos una baja de 6 a 1 año y estaríamos por ahí en el Caribe haciendo nuestros duelos y nos vendría muy bien. Lo que pasa es que no es posible. Y entonces, no sé, me pareció esto, ¿no? Rescatable, ¿no? De que este tipo de técnica lo que va a permitir es una construcción ritualística de algo que no se permite ahora, ¿no? Claro, es que siempre te meten ese rollo de que hay 5 etapas del duelo que son, ¿cómo eran? Negación. Me acuerdo de la tía que se llamaba Elizabeth Kubler-Ross, pero no recuerdo cuál era. Negación, rabia, a ver si las recordamos. Negociación, aceptación era la última y dolor, ¿no? Entonces, en realidad sí existen, pero no van así. O sea, tú puedes levantarte súper llorosa, luego estás cabreado, luego te vas de marcha, luego tal. Y normalmente, mira, yo me acuerdo cuando murió Enrique Urquijo de Los Secretos o cuando murió Nacho, el de Nacha Pop, Antonio Vega. Enrique Urquijo era alguien muy complicadito, vamos a dejarlo aquí, además como esto se graba, mejor no decirlo. Y yo recuerdo con horror, no voy a decir quién, pero alguien que odiaba a Enrique, porque claro, cuando alguien es drogodependiente es alguien muy complicado, es que es difícil. Yo puedo reconocer que yo no me llevaba bien con él y que nos llevábamos fatal, de hecho. Bueno, pues este hombre que durante no sé cuánto tiempo había estado poniendo a parir a Enrique Urquijo sin parar, escribió un artículo en El País sobre mi querido amigo Enrique. Yo no daba crédito.
Pero él consideraba, bueno, tengo que ahora que mostrar como que Enrique y yo éramos súper amigos y no sé qué. Y cuando murió Antonio Vega, pues pasaba lo mismo. Antonio Vega era una persona, los dos eran muy genios, pero eran difíciles. Y lo mismo, de repente todo se había borrado. Nunca le había estafado a nadie. O sea, un drogodependiente básicamente queda contigo y si se puede llevar dinero se lo va a llevar. Esto es así, ¿no? Y a mí estas dos cosas me llamaron mucho la atención, que de repente mágicamente se borraba toda su biografía. Entonces, cuando a alguien se le muere, quien sea, de repente mágicamente hay que subir a los altares a esa persona y esa persona tiene que ser maravillosa de pronto, ¿no? Tú has puesto el ejemplo de la madre. Yo lo de mi madre no lo he resuelto, está por resolver. Pero claro, muere de pronto una persona que yo ahora entiendo muchas cosas que entonces no entendía, que tenía una afectación ya, que estaba muy enferma, pero que en los últimos años de su vida había tenido un carácter muy difícil. Entonces tú no puedes decir, es que los últimos 4 años de su vida ha sido insoportable, lo siento, si estás en el cielo. Fíjate, incluso ahora estoy diciendo supersticiosamente, Dios mío, y si está en el cielo mirando, si está en algún lado. Entonces, de repente, tú no puedes mostrar la rabia. Esto es una cosa durísima, porque hay mucha rabia siempre. En algunos casos no. Entonces, si te llevabas mal hay mucha rabia, y si te llevabas muy bien hay rabia porque haya pasado, ¿no? Pero, siempre hay rabia. Sí, siempre hay rabia, siempre hay rabia. Pero no se puede enseñar. Entonces, claro, cuando este chico escribía, salía todo lo que no podía decir, que estaba enfadadísimo. Y yo creo que por eso se encerraba en su casa. Como empezaba a reprimir y reprimir, pues se encerraba en su casa. Entonces, en estos 4 casos, que hay otros 2 más, se trata de gente que no tiene un problema mental serio. O sea, es decir, una sí que venía con un diagnóstico de trastorno límite, pero Marcelo es especialista en trastorno límite y esta chica no daba el perfil para nada, ¿no? Porque hay otro problema, es que aquí medican y ponen etiquetas en 3 minutos, ¿sabes? Pero que en realidad se trataba de 4 casos donde el problema era vivencial, era un problema de lo que les estaba pasando, no que tuvieran nada diagnosticable. Y lo del trastorno límite era muy interesante porque esta chica había ido a un psiquiatra carísimo, por cierto, y le habían dado un trastorno límite que yo no estoy en situación de diagnosticar porque yo no soy clínica, pero bastaba hablar un rato con ella para ver que no era. Y ahora me diagnostican trastorno límite, como antes hiperactividad y tal, es con que una tranquilidad. en realidad cualquiera de nosotros, cualquiera en una situación de estrés agudo o estrés crónico, nos podemos comportar como límite. O sea, cualquiera de vosotros, o sea, cualquiera de nosotros, ¿no? Nos podemos comportar como límite en una situación determinada. Entonces es muy fácil este error diagnóstico porque te presentas como límite, puntúas, ¿no? Pero si no conoces la biografía, no sabes hacer un diagnóstico diferencial que requiere tiempo y trabajo, es como lo del TDAH. O sea, no atender no significa tener TDAH. TDAH es una neurodiversidad, pero no atender, como todos tenemos esta función cerebral superior, por diversos motivos podemos no atender, motivacionales, porque uno es más inteligente que la media y se aburre. Entonces, el diagnóstico en salud mental requiere tiempo y no hay tiempo. Exactamente. Es bueno, muchísimas veces lo que hacen es van a alguien que en 2 sesiones ya les ha diagnosticado. O sea, Bueno, y en una. Y en una. El otro día, una amiga común de alguien que está en primera fila me decía que en el colegio del nieto, es Carmen, y me decía, es que me han dicho, un niño de 6 años, ni siquiera tiene 6 años, yo creo que tiene 5, que es hiperactivo y que le tengo que medicar. Pero ¿cómo te dicen que el niño es hiperactivo si no? Es decir, diagnosticar una hiperactividad, como bien ha dicho Marcelo, lleva muchísimo tiempo. Y además, medicar a un niño de 6 años es una auténtica barbaridad. Bueno, y menos. Sí. Lo que pasa es que, y también hay una cosa que yo creo que es interesante, ¿no? Que eso quizás cuando uno hace este tipo de cosas, ¿no? De pensar más allá del diagnóstico, por ejemplo, nosotros somos analógicos, ¿no? Porque hemos sido educados en un mundo
donde la estimulación era otra, donde la temporalidad era otra. Nosotros recibíamos cartas, o sea, mandábamos una carta y esperábamos, pues no sé, en mi pueblo una semana para que llegara una carta. Hoy mandas una carta, en menos de un segundo tienes la carta, ¿no? Un email al otro lado y ya estamos con la angustia de la respuesta. Y un día, ¿cuántas cartas recibimos? ¿Cuántos emails recibimos? ¿Cuántos mensajes? ¿Cuántos mensajes? No existía móvil, los tiempos de espera, hasta los colores, la estimulación era distinta. Entonces, tenemos niños siendo evaluados con mentalidades analógicas y no estamos teniendo en cuenta esta diferenciación, sobreestimulados con un criterio de temporalidad brutal, porque los niños ahora tienen horarios de consultores, de Big Four, ¿no? O sea, están 10 horas al día estudiando y trabajando, y estamos exigiendo, ¿no?, que performen de una manera determinada. Y en el trastorno límite no es muy distinto, porque de cerca todos estamos un poco locos, ¿no? Solo hay que mirar un poquito de cerca. Y esa idea de estabilidad, ¿no? Porque el límite justo performa como una persona inestable, ¿no?, con dificultades severas, que existe obviamente, pero también tenemos mucha gente traumatizada, estresada, violada, en fin, ¿no? Sí, claro, porque esta chica, su madre se dio, o sea, su madre decía, no es trastorno límite, no es trastorno límite. Su madre había venido a un curso conmigo y dijo, tienes que ver a mi hija. Y me dijo, es que le han diagnosticado trastorno límite. Y yo dije, bueno, sí, yo puedo mirar, pero yo no puedo diagnosticar ni nada. Y yo vi que su madre tenía razón. Entonces era una niña que primero se estaba drogando. Segundo, o sea, era como una especie de espiral, ¿no? Porque la estaban acosando. Para aguantar el estrés se drogaba. Estaba en mitad de un divorcio conflictivísimo entre los padres. Pues claro que al final había acabado pegando a su madre, había acabado pegando a su madre, por eso le habían dado por límite, porque era así, ¿no? Pero quien le había evaluado no le había preguntado cuánto consumo tenía, o ella se lo habría mentido. O cómo era antes de consumir. Claro, o como ella no se daba cuenta de que lo que estaba viviendo en su colegio era un acoso, por ejemplo, ¿no? Y luego, en este caso, sí que hicimos lo mismo, porque ella tenía una novia que le había dejado y intenta escribir desde el punto de vista de la novia, porque estaba también muy enfadada con la novia. Y lo mismo, cuando empezaba es alucinante, porque esto, cuando alguien también actuando, ¿no?, se pone en el punto de vista de otro y tiene que pensar como el otro, le hace un clic la cabeza. Dice, claro, es que si lo veo desde su punto de vista, pero escribiéndolo es mucho más interesante. Es decir, cuando piensas, mi novia es una mala persona que me ha dejado porque está en un colegio pijo en el que ella no quiere reconocer que es lesbiana, y menos ante su familia. La familia era venezolana y los venezolanos que yo he conocido al menos son bastante homófobos. No todos, pero en Venezuela ahora mismo te pueden detener sí, te pueden detener en la calle. Bueno, pues cuando ella se ponía en la piel de, bueno, estamos hablando de una persona con unos padres así, en un entorno así, que no se quiere a sí misma, lo veía mejor, ¿no? Y en este caso fue bastante increíble, porque esta niña, para mí también, de paso, era superdotada, que claro, eso se confunde mucho con el límite. Y en cuanto empezó a escribir te dabas cuenta, es que esta chica es muy inteligente, ¿no? Y en cuanto vio que tenía salida para lo que podía hacer y que había, o sea, le decías, bueno, vamos a intentar hacer un plan. Hay otros ejercicios que es hacer un plan de hacia dónde puede ir tu vida. Enseguida focalizaba. Y había algo ahí también muy terrible cuando hablamos de la alienación parental, que normalmente se dice que la alienación parental lo hacen las mujeres. Yo no sé si la alienación parental existe, es un síndrome en el que no me quiero meter y no creo, pero la manipulación sí puede existir. Y aquí era el padre. El padre le había convencido de que su madre, porque su madre le había dejado por otro, y el padre le había ido comiendo el tarro de que su madre era esto, lo otro y lo demás allá. Y no hay nada peor que te destruyan la imagen materna. Más siendo una mujer, porque tú te ves con tu imagen materna, ¿no?
Y la madre también era complicadita, porque la madre cuando vino a verme a mí era una persona muy histriónica, ¿no? Entonces, claro, esta pobre chica es que allá donde miraras tenía un problema. Y encima era adolescente, pues era lógico que se hubiera enfadado, era lógico que fuera agresiva, pero claro, llegar y como tú dices, en 2 sesiones decir, venga, es un trastorno límite y de paso te medico, a mí me pareció una barbaridad, pero era muy interesante. Entonces, hemos visto 3 casos. El primero era una señora maltratada, de maltrato de larguísima duración, y aquí viene lo fuerte. Ella había estado yendo al médico y al psiquiatra y nadie había visto que era un maltrato. Porque fijaos, ahora que ha salido lo de Antonia Delate me parece un personaje perfecto para explicarlo, ¿vale? Antonia Delate viene de un padre muy maltratador, ella lo ha contado 1000 veces. Entonces, claro, es una persona que primero viene a un padre muy maltratador y luego cae con un señor que no le vamos, como esto está en streaming, no le vamos a calificar por si acaso, pero que según la ley sí que le maltrató. Entonces, es alguien que ha pasado por un trauma en la infancia que luego repite en la adultez. Es una señora hiperhistriónica, claro, súper descompensada, que cuando llegó a España a hacer La máquina de la verdad, Julián Lago puso a 2 periodistas para que la tuvieran controlada, para que nadie más pudiera, no fuera que le robaran la exclusiva a Julián Lago, que eran Juan Luis Galiacho fue uno y Carlos Berbel fue el otro. Y los 2 se pelearon con ella, no la aguantaban, tal. Pero muchas veces esta persona que es maltratada, como esta chica que era acosada, lo que reacciona es con mucha agresividad. Entonces, como nuestra idea de una persona maltratada o de un chico o chica acosado es que tiene que ser un tierno corderito, no nos damos cuenta de que eso es un maltrato. Y esta señora, yo me di cuenta de que tenía un estrés postraumático muy gordo porque me contó, como si tal cosa, que cuando iban a comer con su exmarido los domingos a casa de los suegros, él bebía y a la vuelta conducía borracho y que, claro, durante años, cada domingo, ella había estado temiendo por su vida y por la de sus hijas. Pero que ella no se atrevía, del miedo que le tenía, a decirle, oye, pues cojo un taxi o conduzco yo, ¿no? Eso es haberte pasado 10 años de tu vida cada domingo pensando que tú puedes morir o tus hijas pueden morir, porque además eso es típico de persona controladora, ¿no? Jugar a que va a estrellar el coche porque lleva el control. Yo cuando lo vi ahí dije, cuéntame más. Bueno, ella no había contado nada, tampoco se lo había contado al psiquiatra anterior. El psiquiatra la había empastillado hasta arriba y cayó en mí de casualidad, pero si no llega a ese detalle, pues seguimos pensando que era porque poco menos que lo que te decían es, pues eso, personalidad histriónica y tal. Y era muy interesante porque era una señora que nunca había escrito, que en teoría no le gustaba ni leer ni escribir. Y esto es muy importante porque una persona que no lea y no escriba no tiene ningún problema para hacer escritura expresiva. O sea, cualquiera puede hacerlo porque aquí no importa si tienes faltas de ortografía o pones las comas en tu sitio, como comprenderás, ¿no? E incluso cuando las comas van fuera de sitio te indican mucho, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que no es esto de venga usted aquí y escríbame una carta a su novia, o el típico ejercicio que dicen siempre, escribe una carta a tu madre que muerto, ¿no? Sino que más bien es ir orientando, ir analizando y, repito, puede hacerlo cualquiera que no escriba o no lea. Esto no. Estaba pensando aquí una cosa con relación a esta dificultad que existe en identificar relaciones de violencia, ¿no? Ya sea en el colegio, que ahora se llama bullying, que en nuestra época no había este nombre, y existía, ¿no?, la estructura de violencia. Existía con una diferencia. A ti te pegaban en el colegio, tú llegabas a tu casa y ya estaba. Ahora tienes un sistema en el que todo el pueblo, todo el barrio te tiene controlado. La red, ¿no? Entonces, identificar estas estructuras de violencia, no tanto en la pareja. Ahora hay una serie muy interesante, Ángela, creo que se llama, la serie de Netflix que habla de violencia familiar. Quizás un termómetro interesante sea la propia escritura, porque si ves un niño que no es capaz de construir relato, por ejemplo, de sus relaciones en el colegio, o una mujer que no es capaz de construir determinado tipo de relato, como tú decías, ¿no?, en el análisis calitativo, ¿no?, de
de la estructura del relato, quizás ahí existan indicadores de cosas que no puedan ser expresadas, ¿no? Un niño muchas veces no puede, porque primero que no sabe lo que es violencia, segundo se siente culpable, por lo tanto tiene miedo de contarlo, ¿no? Pero por ejemplo, yo cuando veo niños pequeños, a veces hay marcas en el cuaderno, ¿no? Porque está viendo la clase de matemáticas y de repente hay dibujitos de dos niños peleándose, ¿no? Y está ahí el dibujo en el cuaderno, ¿no? Y tú preguntas, ¿y esto qué es? Y el niño no puede hablar, ¿no? Entonces, a veces estas marcas de expresión en el lenguaje pueden ser pistas, ¿no? Para estas estructuras de violencia que muchas veces están veladas, ¿no? Bueno, esto se ve porque normalmente lo que se hace, o sea, con niños abusados o maltratados se les daba el muñequito típico, que lo habréis visto en las películas, ¿y dónde te toca? Aquí y tal. O se les pone el cuento de hadas. Entonces dices, cuéntame un cuento de hadas, y ahí es donde te dicen, pues que Caperucita salió y vino un lobo y la tocó por no sé dónde, o lo que sea, ¿no? Esta, la que hizo el test de los cuentos de hadas precisamente para niños abusados y maltratados, se llama Olga, algo así como Glopoloploploplow, te lo juro. O sea, tiene un apellido griego, que yo no me quiero reír de los griegos, pero nunca he conseguido deletrear su apellido. Pero entonces es un test para niños que es más fiable que los muñequitos de turno, porque con los muñequitos se sabía que los niños a veces el observador sin darse cuenta les guiaba, ¿no? Y ese test se usa mucho en adultos en escritura expresiva, o sea, elige un cuento de hadas y cuéntamelo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo con cualquier voluntaria que se preste de forma tremendamente voluntaria a tú. Voluntariamente tú, ven. Elige un cuento de hadas, el que quieras, o sea, Caperucita, Cenicienta, lo que quieras. Ah, no, es que acababa yo de elegir voluntariamente. Vale, tú, levántate, sí, tú, sí, vale. No, te has levantado tú. Dime un cuento de hadas, el que sea. O sea, Caperucita, Cenicienta, lo que quieras. Vale, cuéntamelo rápidamente. La Cenicienta vive en una familia, ella es huérfana, su padre se ha vuelto a casar, tiene dos hermanastras y una madrastra que la tratan muy mal y tiene muchas ganas de ir a un baile que hay muy grande del rey. Entonces hay una hada madrina que le concede pues un vestido, unos zapatos, un carro, va al baile, el príncipe se enamora de ella, a las 12 se termina el hechizo, tiene que volver corriendo a casa, pierde un zapato, vuelve a su vida antigua y el príncipe, claro, se ha enamorado muchísimo de aquella persona que ha perdido el zapato y va buscando por todo el reino a quien le encaje ese zapato hasta que lo encuentra. Y luego pues las hermanas y la madre se vuelven locas de celos porque la Cenicienta, que era la más tonta, la más fea y la más... Lo último es al final la... A ver, un aplauso para él. Vale, lo ha contado exactamente tal como el cuento de Disney, pero hay algo que ha añadido. En el cuento de Disney, ni en el original, no dicen que era la más tonta, la más fea, ni nada. Dicen que tenía cenizas. Podemos suponer, no me voy a meter en la vida de ella, porque que en algún momento le han dicho que era la más tonta y la más fea y que la han hecho muy de menos y que eso lo ha debido, no voy a preguntar en directo, lo has debido vivir en la familia, ¿no? Sí, exactamente. ¿Ves? Bueno, pues entonces, en este caso iba todo muy bien estructurado hasta que he metido lo de... En otros casos hay muchísimo, o sea, es más obvio, mucho más obvio. Se saltan una cosa, meten otra, meten una que nunca estaba. Entonces, tú sabes que patitos feos son gente con problemas, muchísimas anoréxicas eligen el patito feo. Los señores como este, obsesivos con el trabajo, siempre son los tres cerditos. Las cenicientas son problemas con la familia casi siempre, o problemas de que... Pero más o menos hay algo que te da el... Es decir, aquí iba todo súper estructurado, porque no se había saltado casi nada. Pero en las Caperucitas Rojas siempre son o un acoso, o un ex agresivo, o un... Porque, bueno,
hay Caperucitas Rojas muy violentas, ¿no? Y hay otras que no. Entonces, todo lo que se desvíe del cuento original te está dando información. Y la gente se desvía del cuento original. O sea, yo he visto a alguien que escribió una Caperucita Roja y Caperucita le pegaba al lobo con la cestita. Y ella recordaba de verdad el cuento así, ¿sabes? Más o menos hay todo un libro que es el famoso psicoanálisis de los cuentos de hadas de Weltanheim, que te va explicando lo que significa cada cuento. Entonces tú le pides que le cuente el cuento, aquí se explica muy bien, y luego le vas preguntando, ¿y por qué dice esto? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué has puesto esto? Y ya das pie a que esa persona hable. De sí misma. Sí, ¿no? de sí misma. Creyendo que está hablando de otro. Exactamente, creyendo que está contando el cuento. Entonces, aquí se utilizan un montón de... O sea, voy contando las historias que no siempre son clavadas, que he cambiado el sitio, he cambiado el nombre, he cambiado a veces, he cambiado muchas cosas porque para que esta persona no se la reconozca de ninguna manera, ¿no? En algún caso he mezclado dos, pero los textos son reales. Y una duda que se me ocurre, por ejemplo, ¿esto sería igual cuando uno hace un análisis literario, como hacen los filólogos cuando hacen, no sé, crítica literaria, coger un autor e intentar verle en su obra parte de su personalidad, eso también tendría la misma estructura? El horror del posmodernismo crítico literario. Por ahí tenemos a Julio Tobar, que es crítico literario, y él podría opinar. A mí me parece que en esas cosas, cuando hacen eso, se les va... O sea, yo, cuando hacen una tesis sobre mí, no la quiero leer. Prefiero no. Bueno, porque hay muchísimas en ese plan, ¿no? Entonces, o sea, que hablaría más de la persona que escribe la tesis que de ti. ¿No? O sea, si pensamos con este método, ¿no? Sí, o sea, si yo leo una tesis sobre, no sé, la sexualidad en la obra de Lucía Echevarría y ella dice de repente que allí se puede ver tu relación con la sexualidad, lo que vamos a encontrar es la relación de la escritora de la tesis. Exactamente. Bueno saberlo para cuando vaya a tribunales. Sí, porque además muchísimas veces... Eso es bueno, este dato. Con el posmodernismo se ha puesto muy de moda hacer análisis prácticamente lacanianos de textos, los análisis de texto lacanianos. Él ama a Lacan, a mí Lacan me parece un pelma, pero él lo ama. Pero todo amaba, lo de... amaba. Aquí, nos hemos divorciado. Al principio hablo mucho de Lacan, ¿no? Entonces los análisis de texto de Lacan son muy densos, se pusieron mucho de moda en la crítica literaria. Y a mí, desde luego, como autor, no me apetece nada que venga una señora que está estudiando, porque además yo hubo un momento que me leían siempre en universidades francesas o sajonas. Venga una señora y empiece a decir cosas de mí que yo en mi vida he sospechado y que, oiga, que estoy viva, ¿sabes? Cuando me muera puede usted contar lo que quiera, pero... Sí, se hace mucho eso y obviamente habla mucho más de la persona que escribe la tesis o el hecho que se haya obsesionado con un autor en particular, ¿no? Sí. No sé si eso va a ir a muchos sitios, lo que estamos hablando aquí. ¿Qué? Eso va a ir a muchos sitios. Hay un streaming, me temo. Bueno, no daré muchos datos, pero hace unos años se escribió una tesis doctoral en la Complutense sobre las cartas que Freud escribía a un amigo suyo que era otorrino, ¿no? Y claro, las cartas que se escribían en la era victoriana, la estructura del lenguaje es totalmente distinta. O sea, una carta a lo mejor que comunicaba un diagnóstico parecía una carta de declaración de amor, ¿no? Porque era todo así como muy rebuscado, era otra forma de relación con el lenguaje, ¿no? Es que no puedo dar más datos, si no voy a perder mi trabajo. Pero lo interesante era ver esto, ¿no? Como de repente se hace un salto, ¿no? De entonces se escribía así, hablaba esto y de esta manera, entonces Freud era esto, o la relación era esta, ¿no? Entonces lo que es curioso pensar ahora con esta idea, no, a lo mejor el autor de quién está pensando esta realidad, claro. Ahí es donde se cuela cosas porque... Es que, por ejemplo, los análisis sobre Alejandra Pizarnik o sobre Virginia Woolf, yo cuando hice este libro que Mujeres Extraordinarias, que desgraciadamente le pusieron a parir el libro, pero bueno, yo quería reivindicar porque siempre se le ha puesto a Anne Sexton de loca y a Anne Sexton le estaban dando psilocibina como cosa, o sea,
experimentalmente, o sea, le estaban dando drogas. Bueno, siguen haciendo, te cuento. Bueno, pues le estaban dando una medicación que obviamente la pobre señora se le fue la cabeza y se acabó suicidando, pero esto nadie lo miraba. A Virginia Woolf, que era bipolar, bueno, es que le estaban tratando, le tenían en curas de reposo. Las curas de reposo victorianas te dejaban 15 días en la cama y solo te podías levantar a hacer pis. Pues claro que acabas bipolar, histérica y quieres matar a alguien, ¿no? Entonces había, sobre todo cuando analizan a figuras femeninas, hay un empeño en llamarlas locas a todas y en analizar la obra de Virginia Woolf o Silvia Plath o Anne Sexton. Bueno, hay una escritora que habla de Santa Teresa de Ávila como si fuera psicótica. Claro, sí. Pues entonces los evangelios, imagínate. Que puede ser que Santa Teresa de Ávila... Bueno, a ver, Santa Teresa de Ávila es cierto que tenía una enfermedad, que tenía dolor neuropático como yo, y le daban unas hierbas que probablemente, ¿sabes? Pero sí, lo de Santa Teresa de Ávila psicótica y Juana de Arco psicótica es un clásico. Pero claro, si tú eres cristiano no lo ves así, ¿no? O sea, sí, hablan con los ángeles, eso es alucinación, supuestamente. Ya, pero que bueno, que también dice mucho de la gente que se obsesiona con un autor, ¿no? Voy a hacer mi tesis sobre... Pues claro, yo qué sé, si la vas a hacer sobre Cioran, pues es ya algo de ti está diciendo esto, ¿no? Y entonces yo del mundo de la crítica literaria y de lo literario en general salí escopetada porque veía mucha locura. O sea, es decir, si tú quieres crear, puedes mal que bien, pero cuando tú, en lugar de escribir, empiezas a obsesionarte con la escritura de otro, aquí tenemos al señor psicólogo clínico, hay algo ahí de propia negación, o sea, de me voy a manifestar a través de otro porque no me atrevo a hablar de lo mío, que da un poco de miedo también. Entonces, ponerte a diseccionar obsesivamente la obra de otro, que probablemente si levantara la cabeza te machacaría la tuya con un martillo, ¿sabes? Yo he visto análisis de la obra de Machado que era, yo soy Machado y le mato a este señor, o sea, me levanto, salgo de la tumba a matarlo. Y ponerte obsesionado, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, Shakespeare hay que explicarlo, Zorrilla hay que explicarlo, hay un montón de cosas que hay que explicarlas porque ha pasado mucho tiempo. Ejemplo, el otro día estaba leyendo La Celestina, porque estoy en un centro por las mañanas y les estaba leyendo un trozo de La Celestina. Y entonces echaban cosas al bodrio. ¿Sabéis lo que es un bodrio? Una cosa muy fea, ¿no? Pues no, un bodrio era lo que había en el caldero. Cuando La Celestina echa cosas al caldero, eso es un bodrio. Pues si no lo sabes... Entonces yo tuve que coger todo e ir buscando palabrita por palabrita qué era, porque no se entendía, ¿no? Era muy divertido, estaba haciendo el conjuro de La Celestina. Pues yo entiendo que cuando ha pasado mucho tiempo o es una obra de otro país y tienes que explicar los cuentos japoneses, pues tienes que explicar, oye, aquí la flor del almendro no significa lo mismo que para nosotros, por ejemplo, ¿no? O el color blanco no es lo mismo, o tal. Ahí sí que necesitas un mediador de la obra, pero para hablar de la obra de un autor que está vivo no hace falta ningún mediador, estás compartiendo lo mismo. Entonces, a mí cuando me lo han hecho ya me ha aterrado, la gente me enviaba sus tesis. Primero era como, me has matado, yo sigo viva, ¿sabes? No se hacen tesis de la gente viva, pero bueno. Entonces aquí, en este método de escritura expresiva, el intérprete es el propio sujeto, digamos, y esta interpretación individual también sería terapéutica. Lo importante es que no te hacen hablar del hecho en sí, es decir... Vuelvo a repetir que es lo más obvio, que si a alguien le hubieran violado jamás le pediría que escribiera sobre su violación o si hubiera sido maltratada o lo que fuera. Es utilizar cuentos o muchas veces esos ejercicios de contar lo mismo desde la piel del otro o hacer escritura automática y entonces hacer un análisis cualitativo o muchas cosas porque verbalmente la gente cuenta muy poco. Sin embargo, cuando te sientas a escribir salen muchas más cosas. Entonces, si tú me cuentas, mira, vamos a poner un ejemplo que siempre pongo. El nombre de la rosa,
cuando tú lees El nombre de la rosa y sabes lo que le había pasado a Umberto Eco se había peleado con toda la Academia Italiana porque había escrito Apocalípticos e Integrados y estaban a hostias por aquella, ¿no? Pues Umberto Eco escribe una novela en la cual un monje se enfrenta a un montón de monjes que no quieren que la verdad salga a la luz y que han guardado ahí la poética de Aristóteles. Pues te está contando su drama, él peleándose con todos los críticos italianos porque había escrito Apocalípticos e Integrados. ¿Él se dio cuenta cuando lo escribió? Probablemente no. Pero cuando alguien escribe, obviamente salen muchas cosas. Yo cuando he escrito novelas, de repente ha habido momentos que he hecho una escena y yo me he dado cuenta a posteriori. Esto yo lo he vivido, esto es real. Esto lo tenía borrado. Entonces, el hecho de escribir muchas veces trae muchas cosas, cuenta muchas cosas, pero no le pides a alguien lo que la gente cree que es la escritura expresiva, está hecha sistematizada con ejercicios. No se usa, mira, escribe sobre tu ruptura o mándale una carta. Y no hay una tarea de interpretación estructurada, ¿no? Porque mira, hay una máxima freudiana que es una interpretación fuera de lugar es una agresión, ¿no? Que es lo que acabas de señalar, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, por ejemplo, cualquier proceso terapéutico con diferentes nombres tiene una parte interpretativa, ¿no? Pero la parte interpretativa procuras que lo haga quien lo ha escrito, tú estás guiando. Tú le puedes poner delante de él, mira cuántas veces has dicho cuánto le odio, ¿sabes? Pero no haces la interpretación tú. O sea, la persona lo escribe y le puedes decir, mira lo que ha puesto aquí, o ya te digo, muchas veces se hace eso de escribe la historia desde el punto de vista del otro. O sea, cuando tú realmente te pones en la piel de otro, igual entiendes mucho mejor por qué ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Pero en la rabia que tienes o el dolor no te quieres poner en la piel del otro. Entonces, hay toda una serie de ejercicios sistematizados que venían en otro libro, que era el primero, el azul. Pero no, bueno, cada uno lo hará de una manera. Yo, al menos, siempre he intentado ser muy respetuosa, ¿no? Sobre todo porque yo, al haber escrito yo y ser mi trabajo, sé lo difícil que es, con lo cual no voy a criticar nunca o ponerme a interpretar excesivamente sobre lo del otro. Y pretendo que lo interprete quien lo ha escrito. Muy bien. A ver, llevamos una hora hablando, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta? Es que en estos casos siempre se pacta una pregunta, pero yo siempre olvido que hay que pactar con las tesis. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta? Porque si no, seguimos él y yo hablando como locos. A la una. Ah, menos mal. Esto está casi pactado porque es amigo mío. No está pactado. No, digamos, de todo lo que habla de la escritura expresiva, los ejercicios que se hacen, los 15 días que escribes por lo que te haya pasado, lo que quieres soltar, etcétera, etcétera. Fuera de lo que... en los 15 días fue en ese caso bueno, en ese caso puntual, sí. Bien. Ahora, todo eso tiene digamos, es un ejercicio que debe sistematizarlo un profesional, en este caso tú, o bueno, tú no haces eso, veo que si tienes una orientación freudiana o lacaniana, vas por otro lado, me parece, ¿no? Ex. Se está quitando del lacaniano. Me estoy curando. Sí, por cierto, a Lacan se le suicidaron 6 pacientes, ¿no? Llamativo. Pero, creo que eso es una leyenda yo creo que fueron urbana. más, ¿eh? Yo creo sí, que no, fueron más. Creo que fueron más, es cierto. Más. Pero bueno, esto no viene a cuento. Pero lo que digo, una persona, por ejemplo, ya empiezo a proyectar por algo que me sucede, me pongo a escribir. Supongamos los 15 días, vamos a ceñirnos a eso. Me pongo a escribir, me pasa esto, siento esto, esta emoción, etcétera, etcétera, etcétera. Yo mismo, si no acudo a una persona, a un terapeuta, me imagino yo que serías tú, que me lo sistematice, como lo que cuenta. No se le pide que él se ponga a escribir así como así, se le dan pautas. Bien. En este caso sí que se le pidió que escribiera en escritura automática, en este caso en particular, pero era un ejercicio muy particular, se le pedía que fueran 20 minutos y en un sitio determinado. 20 minutos, ¿por qué?
Porque si te tiras menos tiempo, si no te quedas 20 minutos, la tentación es levantarte e irte cuando llega algo que no te gusta. Ya. Pero no se pide que no sean más, porque si no empiezas a desbarrar. Bien. Y empiezas a escribir. Entonces, son siempre cosas muy concretas y ejercicios muy concretos, muchas veces. Pero entonces es clarísimo que tiene que haber una guía terapéutica, en este caso acudir Claro, a ti, sí, o alguien que se dedique a hacer la escritura expresiva. Exacto, ¿no? porque lo otro sería escribir una novela. O sea, si yo me siento y empiezo a escribir y escribir y escribir, pues acabo escribiendo una novela, ¿no? Ya. Que las novelas también... A ver, yo es que tengo... Vamos a ponerlo en teatro. Hay una señora en España que, claro, la putada del streaming es que hay que ser muy cuidadosos, pero una señora... Mira, hay una película que se llama Octubre, en la que se cuenta cómo un chico va a una escuela de teatro y todo lo que hacen con el teatro es un poco Stanislavski argentino, o sea, más a Stanislavski, que es, si tú tienes que hacer de alguien que quiere matar a su madre, pues te tienes que concentrar en el odio que sientes por no sé quién y trabajar desde la experiencia, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso porque en esa película que se llamaba Octubre acababan todos fatal, pero yo recuerdo un caso personal de una chica cuya madre se había suicidado y se la encontró ella. Entonces, en una clase de teatro le dijeron que trabajara sobre esa historia. ¿Has visto la cara que ha puesto Marcelo? O sea, es que yo recibo muchos de escuelas de teatro. Sí, claro. Entonces, en un hecho traumático no trabajado, ¿cómo le vas a pedir a alguien que rememore ese hecho traumático sin que haya...? Bueno, pues la chica entró en un brote psicótico y no voy a decir en dónde fue. Cuando hay un hecho traumático, lo último que le vas a pedir es que se ponga a escribir sobre el tema. Entonces no se les pide, de todo lo contrario, cuando hay un hecho traumático muy gordo, como por ejemplo en este caso esta señora que había sido maltratada y que tenía un síndrome de estrés postraumático complejo como una casa, yo no le iba a decir describe cuando te subías en el coche pensando que iba a mataros a ti y a las niñas, ¿qué sentías? Es que esto jamás, todo lo contrario, todo lo que le daba eran ejercicios de empoderamiento, bueno, aquí vienen, es que no me acuerdo lo que le daba. Pero nunca ponte a escribir sin más, porque además muchos escritores que trabajan sobre la emoción acaban muy mal porque no lo controlan, igual que los actores. Mira que ahora está mi hija por ahí, el ex de Lily Allen, que Lily Allen últimamente ha sido como mi obsesión porque ha hecho un disco que me ha gustado mucho, entonces me he puesto, la señora ha hecho un disco sobre su ex y yo me he puesto ahí a buscar sobre el ex, y el ex que sale en Stranger Things es un señor chalao cuyas entrevistas soy de un pedante todo, que no te quiero contar, y que todo el rato es yo trabajo con un intenso trabajo de no sé qué, muy, muy pedante. Pero claro, el Stanislavski de toda la vida, o sea, coges una emoción y la usas y recuerdas algo de tu vida y lo vuelves a vivir, eso es arriesgadísimo. Claro, pero yo creo que eso tiene que ver con lo joven que es el concepto de salud mental, ¿no? Por ejemplo, si comparamos con la estomatología, ¿no? Con los dentistas, por ejemplo, nuestros abuelos se sacaban dientes en el barbero, ¿no? No existía el concepto de salud estomatológica dental. Hoy a nadie se le ocurre sacar un diente con el barbero, ¿no? Porque hay un concepto difundido de que hay que lavar los dientes todos los días, de que hay que ir al dentista, y si te sale chueco te pones unos brackets y te quedas divino, como él y tal. Y existe un concepto colectivo construido alrededor de la estomatología. En cambio, la salud mental es muy nuevo, el concepto de salud mental. O sea, entonces, al ser muy nuevo, aquí, pues el profesor de teatro, Aramis Fuster, o sea, cualquiera se atreve de hablar de la subjetividad humana y de la construcción de la subjetividad humana porque realmente somos muy jóvenes y eso es muy pobre todavía, ¿no? Si dentro de la academia, dentro de la propia estructura científica de la psicología tenemos atrocidades, imagínate fuera de este marco, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Esto para mí es muy importante porque hay gente que cree que la escritura expresiva es escribir sobre el trauma y es lo último que yo recomendaría.
Es decir, si a alguien le han violado, lo último que le pediría es que me contase esa violación. Si a alguien le han pegado en el colegio, lo último que me pediría es que fuese y me contase eso. Jamás le pediría a alguien que escribiera sobre su trauma. O si ha sido una ruptura horrible, tampoco le pediría eso. Porque escribirlo es revivirlo. O sea, tú para volverlo a escribir lo tienes que volver a traer a la cabeza, lo tienes que reimaginar. Y eso es horrible. Entonces, la gente piensa, no, es que voy a escribir sobre mi ruptura con Menganito y me voy a sentir mucho mejor. Te vas a sentir fatal y te vas a hundir en la miseria. Sin embargo, si te pones a escribir una comedia sobre una señora que se carga a su marido con un bate de béisbol, probablemente te sientas divinamente porque estés sacando toda la rabia que en el fondo no quieres sacar. Entonces, muchas veces se intenta simbolizar o... por ejemplo, en gente que ha tenido había una que era darles principios de cuentos de hadas para que los acabaran, ¿no? Y a gente que había sufrido agresiones se les daba muchas veces un principio de un cuento de hadas que era una princesita que se tenía que defender de un gigante cuando se ponía una situación. ¿Y qué hacía la princesita? Entonces, más o menos era una princesita que se había he ido por la noche al sótano del castillo, que era donde se guardaban pues, las cosas ricas, y se había puesto a comer y se había quedado dormida. Y entonces, por la mañana, se levantaba y se encontraba con que se habían ido todos los del castillo porque venía el gigante y le habían dejado una nota. Arréglatelas como puedas. Y ella ya oía pom, pom, pom. Entonces era divertidísimo porque había una que en la piscina del castillo, porque el castillo de repente tenía piscina, le echaba todas las pastillas para dormir. Otra que negociaba con el gigante, otra que construía una catapulta. Siempre hacían cosas, ¿no? Pero simbólicamente tú les estabas enseñando, o sea, sacaban una habilidad para enfrentarse con alguien. Nadie decía, no, la princesita se encerró en el sótano y se quedó allí aterrorizada, ¿no? Entonces, esto les ayudaba, por ejemplo, y en muchos casos, o sea, hay una serie sistematizada de cuentos simbólicos que tú le vas poniendo si es alguien con fobia social, si es alguien tímido, si es alguien en el que le colocas en situaciones que tiene que resolver. Pero pedirle a alguien, o sea, la gente piensa que la escritura expresiva hace que escribas sobre el trauma, y el trauma no hay que escribirlo porque cuando tú escribes visualizas, o sea, ves las cosas. Si yo te estoy hablando de la princesita, tú estás viendo la princesita y cómo sale y cómo ves el gigante. Por lo tanto, escribir sobre una situación traumática solo te va a poner muchísimo peor. Y podríamos considerar que escribir es como una técnica artística dentro de un proceso terapéutico, algo así. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? En la psicología en general ahora hay una promesa de que tú haces una técnica para sentirte bien y para ser feliz. Y eso es una horterada y todos lo sabemos. Pero la cuestión es que cuando uno usa, ¿no?, como recurso el arte dentro de un proceso terapéutico, por ejemplo, en hospitales hay talleres de expresión a través de plástica, de pintura, hay estudios interesantísimos que en diferentes culturas determinadas expresiones de salud mental, como la esquizofrenia, las formas geométricas coinciden en la hora de expresar. ¿Por qué? Sí, eso está súper estudiado. No tengo ni idea por qué, pero... En escritura también. Sí, ¿no? Entonces, estas cosas... como promesa, ¿no?, de cuidado, ¿no?, que me parece interesante, pero no que esto de repente un síntoma o una condición de salud mental la vaya a convertir o la va a hacer más feliz. Es como sufrir con belleza, ¿no? Vale, ¿tú sabes cuál es la profesión en la que más gente se suicida? No. La primera es los médicos por una cosa muy simple, porque tienen acceso a un suicidio fácil. O sea, se cogen y cuando están mal tienen o sea, tú puedes estar muy mal, pero no tienes la morfina aquí, ¿no? La segunda son los poetas. ¿Y sabes cuándo se puede prever que un poeta es fácil que se vaya a suicidar? Buscando, haciendo el análisis cualitativo, cuántas veces dice yo. Entonces, ¿por qué los poetas frente a los novelistas? Porque los novelistas normalmente no hacen
un poeta escribe sobre sí mismo, siempre. O sea, un novelista escribirá sobre sí mismo, pero lo transformará, será el viaje de Cristóbal Colón o lo que sea. Pero el poeta escribe sobre yo, mi sentimiento, mi yo, mi yo, mi yo. Y está todo el rato dándose vueltas a sí mismo y rumiando, y rumiando, y rumiando. Y la rumiación es una de las características de la depresión. Entonces, en realidad, según y cómo, escribir no es terapéutico. Alejandra Pizarnik se suicidó, Anne Sexton se suicidó, Silvia Plath se suicidó, Virginia Woolf se suicidó, Mayakovsky se suicidó. O sea, que escribir no es una promesa de felicidad. No siempre. O sea, escribir, escribir obsesivamente sobre el trauma no lo es. Puede darte unos poemas increíbles, pero te puede, sobre todo si estás solo, te puede colocar en un pozo porque te hace rumiar, rumiar, rumiar. La escritura terapéutica no pretende ser artística. Que luego aparecen textos muy artísticos, de paso sí, en muchos casos, pero la escritura literaria es otra cosa. Y la escritura literaria, en lo que yo lo he vivido y lo he hecho, hay que tener mucho cuidado de no hacerlo, o sea, obviamente todos escribimos cuando estamos deprimidos, porque cuando estamos contentos lo que queremos es vivir nuestra felicidad y no nos apetece ponernos a escribir. Cuando nos dejan es cuando vamos ahí. Pero mi experiencia es que hay que tener mucho cuidado con ponerse a escribir sobre dramas, porque los vas a ver. O con ponerse a escribir cuando estás deprimido. Y ya no es mi experiencia, es lo que nos dice la estadística. Hay muchísimos poetas suicidas, hay muchísimos novelistas suicidas, ¿no? Y hay hasta estudios de por qué. Bueno, pues el por qué hay un montón de razones, está súper estudiado, pero es decir, que es primero el huevo de la gallina, era primero depresivo y por eso se hizo escritor, ¿no? Pero bueno, imaginemos que era primero depresivo y por eso se hizo escritor. Pues era depresivo y luego se puso a rumiar, pues... Sí, pero cualquier objeto terapéutico, ya sea medicinal o aquí en este caso que es simbólico, tiene estas características, ¿no? El radio que descubrió Marie Curie te puede matar, pero si tú sabes manejar en esto, también te puede curar. Yo quiero dejar claro que esto no es literario, que cuando yo hago talleres literarios, que no hago, porque no creo en ellos, serían de otra manera. Esto no pretende ser taller literario. Eso es terapéutico. Esto es terapéutico. Entonces, que de paso, cuando haces esto que es terapéutico, hay veces que aparecen textos bellísimos, sí, pero no es lo que se está buscando. Muchas veces los textos bellísimos, o sea, yo tengo una lista de todos mis poetas favoritos y todos eran suicidas. Pues Mayakovsky, bueno, Mayakovsky creo que lo mató en Stalin y fingió un suicidio, pero eso me gustaría creer. Se está yendo la gente, lo que quiere decir que deben ser las 10 de la noche, ¿no? Sí, exactamente. Pues si tenéis una última pregunta, lo podemos... ¿La escritura expresiva puede servir para encontrar códigos inconscientes? Que si la escritura expresiva puede servir para encontrar códigos inconscientes que has, a lo largo de tus vivencias, pues tienes. Y son los que han generado que tengas determinadas creencias. Entonces, poder llegar, a través de escribir sobre X pregunta, llegar a un código inconsciente que te está... Bueno, ahí tendríamos que hablar de lo que es el inconsciente y nos meteríamos con Marcelo otra vez en la cama, ¿no? Ya me estoy curando, ya te he dicho. Te estás curando. Hay que decir que lo del inconsciente está abandonado ahora mismo. Eso es un término freudiano y ya no creemos en él, ¿no? Entonces... Bueno, creemos en él de otra manera, vale, porque si no me van a echar porque van a ver por ahí. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Imagínate una mujer que repite siempre el mismo tipo de relación. Eso no es inconsciente, eso es un patrón relacional. ¿Por qué? Porque ahí siempre me sale Antonia Elate, pero bueno. Si tu padre ha sido maltratador, tú has asumido una serie de cosas como normales. En cuanto llega alguien que simplemente no te pega y solo grita, a ti ya te vale, porque no te ha pegado. Es que el otro día vi... precisamente con todo esto que está saliendo de Lecchio, que él decía en un programa, pero hombre, solo le pegué una bofetada, eso no es violencia. Y entonces pensabas, ¿qué tipo de violencia ha debido vivir él? ¿De dónde viene para que él piense que eso no es violencia, ¿no? Entonces, eso es un patrón relacional que normalmente repites algo que has vivido
y de forma, iba a usar la palabra inconsciente, tienes un patrón, pero eso no es porque haya algo inconsciente, eso es porque hay un patrón. En el caso de este chico que no se atrevía a mostrar la rabia, es porque se le ha enseñado que no se puede mostrar rabia hacia un muerto, ¿no? Pero cuando tú hablas de inconsciente, igual pensaríamos en creencias limitantes o en patrones relacionales. En el origen de las creencias limitantes, digamos. Pues en el primer libro hay todo un capítulo sobre eso y sí que se van buscando. Entonces, pero había una lista y tú ibas diciendo sí, no, sí, no. Entonces hay una lista de 100 y sorprendentemente la gente, 50, le decía, pues sí, no recuerdo, lo tengo ahí, ¿no? O sea, la gente, pues hay que querer a los padres siempre, por ejemplo. Entonces eso es mucho más rápido porque tú lo vas viendo, ¿no? Pero no es que lo que tú hablas de inconsciente son patrones relacionales, más bien veo que todo el mundo se vaya es porque son las 9:30, espero que no sea porque yo les aburro. Pero sí, eso es más bien el primer libro, se ve mejor. Entonces, claro que todos nosotros actuamos siempre con creencias limitantes que nos frenan o nos hacen hacer determinadas cosas que no querríamos. Yo, por ejemplo, si me uso a mí misma de ejemplo, durante mucho tiempo pensaba que es que una persona que estaba sola había fracasado en la vida. Entonces, bueno, pues que lo que te dice todo el mundo, eso de, pero ¿por qué estás sola con lo guapa que eres? Hoy sabemos que el éxito es esto, conseguir estar solo, esto es el éxito total. Sí. O en los hombres suele ser que si no han llegado a determinado estatus han fracasado, ¿no? Entonces, tú te lo crees y claro, vas liándote con lo peor de cada casa mientras con tal de no estar solo. Esas son las más claras que veo yo. Las más claras que veo yo son que no se puede estar solo, que hay que conseguir el éxito en hombres, que hay que siempre respetar a los padres, que no se puede dejar de hablar con una familia, que si no eres bueno con las personas, tú eres malo, que hay que darse. Y hay un montón así, pero en el libro 1 tienes una lista y tú vas haciendo check. Y a veces es muy difícil explicarle a la gente es que esto no es así, ¿sabes? Sobre todo yo lo he visto en gente que es una lealtad a los padres, hayan hecho lo que hayan hecho. Yo he visto muchos abusos sexuales, muchos. Y gente que respetaba, que seguía diciendo, sí, pero no puedo dejar a mi padre tirado en una residencia, pero que tú me has contado hace 2 días que tu padre abusaba de ti, pues que se quede allí y se muera, vamos. No, porque hay que cuidar de los padres siempre. Pues eso era una creencia limitante. Pero no es que tengas un inconsciente que te maneja, es que tienes una creencia que está ahí, te la han metido a fuego. Y como que traicionas mucho. Mira, por ejemplo, si vemos el cuarto caso de aquí, este señor estaba súper educado en un mundo católico muy particular, entonces divorciarse no podía ser. Él había fracasado en la vida si se divorciaba, por ejemplo, ¿no? Pues esto que a ti y a mí nos parece una memez, en el mundo en el que se había criado él era una creencia, un patrón. Entonces se pasaba el día poniéndole cuernos a su mujer, pero nunca la dejaba porque divorciarse era un fracaso. ¿Puedo preguntar una cosa más? Sí. ¿Qué opináis sobre la hipnosis, no como show ni como circo, sino hipnosis como para resignificar, pues por ejemplo, pues si has tenido un nacimiento por cesárea, algo que es un trauma, para resignificar eso, hacer hipnosis? Yo creo que la hipnosis, o sea, en la academia todos los estudios recientes muestran que tiene efectividad, por ejemplo, en el dolor crónico, ¿no? O sea, la técnica. Lo que pasa es que pasa algo parecido a lo que dice Lucía, ¿no? O sea, primero, ¿quién es el hipnotizador? ¿Cuál es la estructura de personalidad que tiene esta persona? ¿Cuál es la condición de salud mental que tiene esta persona? Porque volver, ¿no? Llevar a la memoria, ¿no? De este sujeto a determinados lugares puede no ser terapéutico, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, la hipnosis clínica ericksoniana, por ejemplo, que es la que se acepta en el mundo clínico y académico, no tiene nada que ver con la hipnosis que se hace allí en Gran Vía en el show este. Claro, no hablo
O sea, es otra cosa, es más bien una técnica de relajación que hace con que el sujeto esté en un estado mental determinado, donde se baja algunas defensas y puede tener acceso a determinados contenidos emocionales, simbólicos, y de alguna manera poder contarse otra historia o sentir otras cosas en relación a estas representaciones. Pero es una técnica que requiere una formación muy, muy fina, de muchos años, y una característica de personalidad muy típica del propio hipnotizador. Por ejemplo, Freud hipnotizaba y él mismo dijo que dejó de hipnotizar, no porque la técnica no era buena, es que para él no era buen hipnotizador, ¿no? Entonces, la hipnosis, yo creo que como todas las técnicas, como estaba señalando ahora Lucía, no son inocuas, ¿no? Porque estamos hablando, la salud mental es un campo de vulnerabilidad, y muy estructurante, ¿no? Por ejemplo, cuando Lucía hablaba esto de las creencias, es la gran pelea. Yo no puedo entrar aquí porque son mundos distintos en la psicología, ¿no? Esa idea, ¿no?, de intervenir en un pensamiento de un sujeto, una creencia de un sujeto, hay que tener cuidado porque a lo mejor esto que nosotros desde fuera vemos que es un defecto puede estructurar la cabeza de un sujeto. Entonces a lo mejor yo desde fuera pienso, ay no, pero tu padre no sé qué. Sí, pues quitas eso y se cae la casa entera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque lo que entendemos, ¿no?, hoy por cerebro, humano, subjetividad, todavía están en los primordios, ¿no? Por eso es tan peligroso este discurso ahora de estos libros de autoayuda, ¿no?, que tienen una promesa de felicidad y que de repente lees y dices, pues si te quieres y si no sé qué de las neuronas y no sé cuánto, lo lees y luego te sale mal. Nadie va a decir que la culpa es de la escritora, que no puedo decir su nombre ahora, que es la más vendida de España. Nadie va a decir que la culpa es de ella. Se va a atribuir a sí mismo, va a decir, es que leo esto, esta mujer es la más leída de España, entonces me salió mal, pues la culpa es mía, ¿no? Y nadie se va a pensar que detrás de eso hay un montón de intereses editoriales, que lo que ella dice está súper alejado de lo que entendemos por psicología, de lo que entendemos por neurociencias, de lo que entendemos por humano, ¿no? Y insisto, es la autora más vendida de este país, ¿no? No puedo decir el nombre, porque, en fin. Oye, yo veo que la gente huye, entonces vamos a parar aquí. Lo te voy a decir muy rápido. A ver, una es la ericksoniana. Yo en la ericksoniana creo firmemente porque yo dejé de beber con la ericksoniana, con eso te digo todo. Ahora, hay gente a la que le funciona y hay gente a la que no. Saqué el carnet de conducir con la ericksoniana. Ay, pues quiero el teléfono de tu hipnotizador. Claro, porque eso es, a ti te ponen o sea, tú bebes, pero bebes siempre en una situación. O sea, yo salía y me ofrecían. Simplemente es bajarte a un nivel en el que te dicen, cuando te ofrezcan, tú no lo vas a aceptar. Y de repente yo salía y me veía a mí misma diciendo, no, gracias, ya no bebo. ¿Te costó muy caro la sesión? No. Porque a lo mejor te acordabas si tengo que volver allí, qué caro es. Porque luego en la otra lo hice para conducir y claro, la secuencia de conducir, es que ahí le meten como una clave, ¿no? La secuencia de conducir es muy fácil. Tú coges, pones la llave, el espejo, el otro espejo, pues así. Entonces te iban diciendo, vas a meter la llave, vas a estar tranquila, vas a poner el espejo, vas a estar tranquila, y funcionó. Ahora, yo quería dejar de beber y yo quería sacar el carnet. Con gente que no quiera no funciona. O sea, si alguien va porque se lo ha pedido a su mujer que deje de fumar, no va a funcionar. La otra, la regresiva, yo no lo haría. Porque si te estoy diciendo no entres en un trauma, imagínate que tú realmente recuerdas esa cesárea, que puede ser, ¿eh? Es decir, las memorias prenatales ya está claro que existen y las memorias... ¿Para qué vas a volver a un trauma? Yo es que no lo veo. Es que hablan de que según cómo hayas nacido, pues tiendes a hacer, o sea, por ejemplo, si has tardado en nacer 3 días, pues tienes problema para llevar a cabo un proyecto, algo siempre se te atasca. A mí esto me parece de un místico, no sé, no lo veo. Tienes un... Pero si fuera verdad, bueno, no creo no creo en eso, pero si fuera verdad, si realmente una cesárea fuera, que seguro que para un bebé es un acontecimiento traumático, no lo dudo, no lo dudo, ya para su madre lo es.
¿Para qué querías volver a revivir un acontecimiento traumático? ¿Qué ganarías? No, cesárea dicen que es pues que como te ayudaron a nacer, pues ya te tienen que ayudar para todo. O sea, a mí esto me suena muy místico, no sé, no lo veo. Oye, que está todo el mundo yéndose y esto me crea... Sí. ¿Para qué quieres volver a un trauma? Pero que no he entendido muy bien, perdona mi ignorancia, es un lujo escucharos, que ¿para qué volver a revivir un trauma si es lo que hacemos continuamente? A mí me deja la novia, pierdo un hijo, se muere mi padre y tal, y se lo cuento a mis amigos, se lo cuento no sé qué, y me quedo tan a gusto. Pero no lo estás compartiendo, no lo estás reviviendo solo, no estás visualizándolo entero. A mí me deja la novia o el novio o mi prima y voy con él y él me va dando un feedback. No estoy rumiando y obsesionando. Pero cuando tú haces escritura terapéutica, intento no ir. Pero alguien lo va a leer, con lo que también lo estás comunicando. Ya, pero a ver, que no es lo mismo. Imagínate, te pongo el ejemplo claro, una violación. Yo jamás le diría a alguien vuelve a escribirlo, o sea, ni loca. Le puedo colocar en un sitio donde es muy difícil salir. Sí que le diría, vamos a trabajar, por ejemplo, porque típicamente se traduce, por ejemplo, en miedo a sitios cerrados, pues vamos a trabajar en empoderarte, vamos a trabajar en tal, vamos a trabajar en que tu valor no depende de esto, vamos a trabajar... O sea, te deja la novia, pues en lugar de, es que Maripuri era tal, tal, tal. No, vamos a ver cómo tú puedes estar bien sin Maripuri. Vamos a fijarnos en ti, vamos a fijar, porque tu colega te diría, pero si tú eres un tío de puta madre, estaría haciendo lo mismo, ¿sabes? Sí, pero entiendo tu duda, ¿no? Es cuando uno hace un duelo, o sea, uno de los procesos cognitivos que primero aparece es la necesidad de contar y verbalizarlo. Entonces, en ese sentido, es así. Pero lo que señala Lucía es algo así como, no es lo mismo que tú tengas necesidad de contar una película, de que tú vayas a una escuela de teatro y interpretes este papel como el actor de esta película otra vez, ¿no? Que son dos lugares distintos, ¿no? Hay una necesidad humana de relatar, de simbolizar, pero desde otro lugar. Una técnica, ya sea esta expresiva o estos de teatro que hacen por ahí, que tampoco puedo decir el nombre, es la posición subjetiva del sujeto lo que va a determinar que puede ser retraumatizante. No es narrarlo. Uno puede decir, ay, mira, me ha pasado eso y tal cual. Ahora es distinto ponerse en primera persona y revivir esto, ¿no? Con otras funciones psicológicas en juego, ¿no? Eso es lo peligroso. Tu novia te hubiera dejado y te la hubieras encontrado en la cama con no sé quién y hubiera sido particularmente traumático, no te haríamos revivir. ¿Y cómo fue un momento? ¿Y qué llevaba puesto? ¿Y él estaba arriba o abajo? No, sería absurdo. ¿Qué sentías? ¿Y cómo olía este sitio? ¿Qué perfume llevaba? Y tenías uno grande pequeño y el otro, ¿sabes? O sea, lo normal es que te dijeran, ella es muy mala persona y tú eres estupendo, que es lo que va a hacer. ¿Qué tal era el amante? ¿Era guapo? Sí, pero no van a empezar a decirte, y el otro, y ella gemía mucho o poco, ¿sabes? Es que no va a ser así. Lo que te digo es que meterte otra vez en el trauma en sí, a mí me parece... Claro, lo que tú decías, Sí. desde el lugar que O sea, narrar es una cosa y revivirlo en primera persona es otra. Bueno, son -4, nos van a echar, se está yendo la gente toda... Pues Pasemos. damos por finalizada la presentación. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Marcelo. Gracias.